Muy buenas noches, qué bueno es tener tu compañía aquí conmigo. Mi nombre es Leonardo Pereira y este es tu canal Mensaje de Esperanza. Es muy bueno poder volver a grabar. Lamentablemente no he podido grabar la semana pasada por motivo de salud. Me he enfermado de la flu y estuve ahí una semana y media sin poder hacer prácticamente nada, pero gracias a Dios ya estamos mejor y aquí estamos para dar continuidad al curso bíblico escrito está. Y bueno, hoy la temática que vamos a estudiar es un tema muy importante, muy interesante y muy controversial, pues vamos a estudiar sobre la muerte, sobre el estado de los muertos. Pero antes de entrar a la clase, solo quiero mencionarles que un poco más de un año atrás, su servidor grabó 3 clases en cuanto a la muerte. Entonces yo no voy a volver a dar los mismos textos porque ya están grabados estas clases, entonces voy a dejar acá en la descripción para que tú puedas ir y mirarlas, ¿no? Y así asistir a estas clases y así podemos avanzar, porque nuestro propósito acá es avanzar, ¿no? Entonces hoy vamos a dar un repaso un poco sobre la muerte, qué es la muerte, la verdad sobre la muerte, ¿no? Y los próximos miércoles vamos a estudiar sobre para dónde vamos cuando morimos, ¿no? ¿Qué es el infierno? ¿Existe el infierno? ¿No existe el infierno? Y también vamos a estudiar sobre algunos textos controversiales en cuanto a la muerte. Bueno, pero antes de empezar la clase de ahora, quiero solo hacer los pedidos que hago todas las noches, ¿no? Todos los miércoles que tenemos las clases aquí. Si es la primera vez que tú estás viendo este canal, te invito a que te puedas suscribirte, active las notificaciones para que el YouTube te pueda avisar de las clases que van a venir. Si tú ya estás inscrito, muchas gracias, de verdad, te agradezco de lo más profundo de mi corazón y te hago otro pedido, que es comparta con otras personas para que así otras personas puedan conocer las preciosas verdades contenidas en la palabra de nuestro Dios. Entonces, una vez más, si no estás inscrito, inscríbete en este canal, active las notificaciones y comparta con otras personas la clase de hoy para que así otras personas sean bendecidas, ¿no? Bueno, ya dicho todas estas cosas, entonces los invito a que hagamos una oración para empezar la clase de hoy. Vamos a orar. Amado y santo Dios, que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Señor, por el privilegio que usted nos da de un miércoles más estar aquí para abrir tu santa palabra. Y en esta hora que vamos a estudiar sobre el estado de los muertos, queremos pedir que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y que tú seas el maestro de esta clase. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, ya hemos orado, entonces ahora vamos a entrar a la clase de hoy. Y la primera pregunta es, ¿por qué es que morimos? ¿Por qué es que por qué es que existe la muerte, ¿no? ¿Por qué es que entró la muerte a la familia humana? Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice así. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren acá entonces qué interesante esto. La muerte, este virus que entró en nuestro planeta, este virus que destruye a más personas que cualquier otra pandemia, que es la muerte, entró por causa del pecado. Podemos decir que el virus que más mata a personas es el pecado. Es el virus más mortal. Y todos nosotros morimos por causa del pecado. Entonces la muerte es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y por cuanto ellos comieron del fruto y por cuanto el pecado entró por causa de un solo hombre, entró el pecado para todos. Por causa de un solo hombre también la muerte pasó para todos. Entonces la muerte es la consecuencia del pecado. Es decir, que entonces las personas hoy mueren. Solo hay una explicación para esto y es por causa del pecado. Es la consecuencia
del pecado, la muerte. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros morimos? ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Vayamos al libro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Aquí nosotros vamos a ver automáticamente qué es lo que sucede una vez que nosotros pasamos al descanso. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 nos dice así. Es que el polvo vuelve a la tierra como lo era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Mire qué interesante acá entonces. Aquí Salomón es muy claro en decir que el cuerpo, nosotros fuimos tomados ¿de dónde? Del polvo, ¿verdad? Génesis capítulo 2 es muy claro en decir, el versículo 7 mismo nos dice que Dios formó el hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Es decir, que entonces nosotros somos polvo. Entonces del polvo venimos, Génesis 3 también dice, del polvo veniste y al polvo volverás. Y entonces es decir, de ahí nosotros fuimos tomados y ahora al polvo nosotros volveremos. Esto acá, la materia, este cuerpo acá, vuelve al polvo y el polvo se quedará y se convertirá en polvo. Pero dice que el espíritu vuelve a Dios. Ahora, aquí ahora es donde entra mucha controversia, porque muchos dicen que este espíritu acá es algo que se desconecta de nuestro cuerpo. Y en realidad, la palabra espíritu aquí, en hebreo, se traduce como ruach. Ruach. Así es como se traduce. R-U-A-J. Así es como se escribe en hebreo. Ruach. Y esta palabra, si fuera a traducirse al español, es viento, soplo, aire. Eso es lo que significa la palabra ruach. Entonces esto acá. Acuérdese que en Génesis 2.7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, ruach, aliento de vida. ¿Y qué pasa con el hombre? Y el hombre se torna un alma viviente. Eso es lo que nos dice allí en Génesis capítulo 2. Y entonces, es más, en el Antiguo Testamento esta palabra ruach, ella se repite aproximadamente 379 veces. Y todas las veces que se menciona esta palabra en el Antiguo Testamento, en ninguna ocasión este texto él se refiere a algo que está separado del cuerpo y que tiene conciencia y vida propia. No. En todo el momento que esta palabra se utiliza en el Antiguo Testamento, se refiere al soplo de vida, que es algo que está conectado con nuestro cuerpo. Pero esto es una dádiva de Dios. El único que puede dar el soplo de vida es Dios. Y la palabra para soplo de vida, si fuéramos a traducir al español, sería espíritu. Pero no es algo que se desconecta de mi cuerpo y que tiene vida propia, que tiene su propia individualidad y que está vagueando por ahí. Vamos a ver otros textos que nos va a ayudar. El mismo libro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 al 20. Aquí nos amplía un poco mejor este principio. Y nos dice así. Porque lo mismo que ocurre con los hijos del hombre y lo que ocurre con los animales es lo mismo. ¿Cómo es la muerte de estos? Así es la muerte de aquellos. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todo va al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Mira qué interesante acá entonces. Y aquí lo que yo quiero enfatizar es que Salomón va diciendo que todos tienen el mismo aliento, espíritu o ruach, que es el mismo aliento que da vida a los animales, es el mismo aliento que tú tienes. El mismo fin que tienen los animales es el mismo fin que tendrá el ser humano. Todos venimos del polvo, todos volveremos al polvo. El mismo Dios que dio el soplo de vida a los animales es el mismo Dios que dio el soplo de vida a nosotros.
Y este ruaj, vuelve a Dios, quien lo dio. Entonces, es decir, Salomón dice que el mismo fin que tienen los animales es el mismo fin que tienen los seres humanos. Todos vamos al mismo lugar. Y el aliento de vida que Dios dio, Dios lo pide de regreso. Entonces, es decir, el aliento acá, en otra versión puede estar escrito como espíritu. Y no es algo que se desconecta de tu cuerpo. No es algo que Dios te ha dado, que es el aliento de vida. Esto es lo que vuelve a Dios. Y esto es lo que pasa cuando morimos. Tú y yo cuando morimos vamos a la sepultura y ahí quedaremos. Y el aliento de vida, el aire que nos da la vida, esto vuelve a Dios. Veamos otro texto que nos va a ayudar a entender y trae el mismo principio. Génesis capítulo 7. Vayamos a Génesis capítulo 7, versículo 21 al 23. Génesis 7, 21 al 23 nos dice así. Así murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, las fieras, los animales que se desplazan sobre la tierra y todos los hombres. Murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca. Así fue arrasado de la faz de la tierra todo ser viviente. Fueron arrasados de la tierra desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca. Noten algo acá muy importante. De nuevo nosotros volvemos a ver el mismo principio. Todos aquellos que tenían aliento de vida, espíritu, aire, todos aquellos que respiraban murieron. Todos tuvieron el mismo destino. Fueron ahogados en agua. Aquí nos está hablando del pueblo antediluviano, aquellos que no escucharon la predicación de Noé, aquellos que no aceptaron el llamado de Noé de entrar en el arca para que sean salvos. Ellos no quisieron aceptar y todos ellos murieron. Y el mismo destino de los hombres fue el mismo destino de los animales. Todos murieron, todos los que tenían aliento de vida, todos los que tenían el soplo de vida, el ruaj o el espíritu. Espíritu entonces el soplo de vida. Quiero que esto quede claro acá para nosotros, que el soplo de vida aquí entonces es espíritu. No es algo que se desconecta de nuestro cuerpo. La pregunta que yo les quiero hacer ahora es, ¿podemos nosotros consultar a los muertos? ¿Podemos hablar con los muertos? Hagamos lo que Salomón nos dice en el libro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 hasta el versículo 6. Eclesiastes 9, 5 al 6 nos dice así. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio y su envidia. Ya no tienen más parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Mire por qué no podemos consultar a los muertos. Porque los muertos nada saben. No saben nada los muertos. Su amor, su envidia, su enojo, su alegría o su tristeza, todo es puesta en el olvido. Los muertos nada saben. Aquí vencen, los vivos saben que han de morir, pero los muertos ya se acabó. Lamentablemente hay personas que tienen la costumbre de consultar a los muertos para saber qué decisión tomar y que no toman ninguna decisión sin consultar al papá o la mamá o al abuelo o la abuelita que ya pasaron al descanso. Pero la Biblia aquí nos dice que ellos no saben nada.
y que no debemos consultar a los muertos. Es más, el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 hasta el versículo 12. Aquí nosotros encontramos claramente qué es lo que Dios piensa de esto. Lo que Dios piensa de aquellos que consultan a los muertos, aquellos que van a visitar a los que leen las cartas, las manos y ahí ver qué mis antepasados tienen para decirme. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 nos dice así. No sea hallado entre ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija, ni quien sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni a espírita, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es una abominación a Jehová, y por estas abominaciones Jehová tu Dios los echa de delante de ti. Miren acá que la Biblia es muy clara en decir que para Dios, aquellos que consultan a los muertos, a los espíritus, ¿no? Que dicen que habla con los espíritus, con las almas de las personas que ya murieron, para Dios esto es abominación. Entonces es decir que yo querer comunicarme con los muertos, Dios no la aprueba, es más, Dios abomina tal práctica. ¿Por qué es que yo no debo querer hablar con los muertos? Porque la Biblia mismo ya lo dice, los muertos nada saben. Y si los muertos nada saben, ¿cómo es que yo me voy a comunicar con ellos? Voy a hablar con ellos. Esto es peligroso. Si los muertos nada saben, si los muertos no hablan, si los muertos no tienen ningún sentimiento, entonces, ¿con quién yo estoy hablando? Acuérdese que la Biblia es muy clara en decir el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo mismo nos dice que Satanás se convierte hasta en ángel de luz para engañar a las personas. Él puede personificarse en un ángel de luz. Acuérdense que a Cristo le apareció como un ángel de luz, siendo Satanás, siendo un demonio, él se convirtió en un ángel de luz para comunicarse con Cristo. ¿Tú crees que es imposible para Satanás personificar a una persona que ya murió? ¿Se transformar en una persona que ya murió? Claro que no. Entonces, es decir, yo hablar con los muertos, puede que yo me esté comunicando con el mismo Satanás. Es muy peligroso esto. Y esta práctica de hablar con los muertos es algo que Dios no aprueba. La pregunta que yo les hago ahora aquí ¿es el alma inmortal? ¿Será que el alma es inmortal como muchos por ahí dicen? El alma es inmortal. ¿Pero qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 nos dice así. He aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías. El alma que peca, esa morirá. Miren qué interesante aquí entonces, ¿cómo es? ¿El alma es inmortal o es mortal? Acuérdese que en Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí la Biblia es bien clara en decir que tú y yo somos alma. Y el hombre fue un alma viviente, ¿no? Entonces es decir, tú no tienes un alma, sino que tú eres un alma. Acá abajo voy a dejar el video para que tú puedas ir y chequear, y ahí yo vengo explicando qué es el alma, con bases en la Biblia, con textos bíblicos, ahí yo explico qué es el alma. Y vamos a ver entonces si tú eres un alma o si tú tienes un alma. Con base en la Biblia podemos ver que tú y yo somos un alma y no que nosotros tenemos un alma que se desconecta de nuestro cuerpo. El mismo principio nosotros encontramos en el versículo 20 de Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 20 nos dice así. El alma que peca, esa morirá. El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo.
La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del injusto será sobre él. Miren acá entonces, mis queridos hermanos, el mismo punto, el alma que pecara hasta morirá, es decir, que el alma no es inmortal, sino que el alma es mortal. La pregunta ahora que yo hago es, ¿qué es la muerte para la Biblia? ¿Qué la Biblia nos dice que es la muerte? ¿Qué es la muerte? Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 11 al versículo 14. San Juan 11, 11 al 14 nos dice así. Habiendo dicho estas cosas después, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Mire que cuando la Biblia nos habla de la muerte, la Biblia nos habla que la muerte es como un sueño. Jesús aquí estaba hablando del sueño de la muerte. Es decir, que es la misma sensación, podríamos decirlo así. Tú no te das cuenta de cuántas horas pasaron. Tú no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Tú no sabes nada. Simplemente cerraste los ojos. Y cuando abriste los ojos, no te diste cuenta si dormiste por 8 horas, por 10 horas, por 12 horas, por 1 hora o por 10 minutos. No te has dado cuenta porque el sueño es cuando tú te desconectas. Tu cerebro está descansando, podríamos decir que desconectado. Es más o menos como una persona que está en coma. Vamos a utilizar el ejemplo del coma aquí. La persona está en coma. Hay personas que pasan 3, 4, 5, un año en coma. Y esta persona no se da cuenta de quién fue a visitarla. Si las personas que fueron a visitarla lloraron, si la limpiaron, si la cambiaron, si le llevaron regalos, si la persona ya estaba feliz o triste, la persona no se da cuenta de nada porque ella está en coma, su cerebro está prácticamente desconectado, o sea, su cerebro no está pendiente de lo que está pasando alrededor, de las emociones de las personas, ni siquiera de las emociones de uno mismo. Eso es la muerte. La Biblia dice, los muertos nada saben. La muerte es como un sueño. Mira el Evangelio de San Juan, el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40, nos dice así. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Miren qué hermoso es esto acá, ¿no? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que todos aquellos que creen en Cristo tengan la vida eterna. Y aún aquellos que pasaron al descanso, aún aquellos que murieron, Cristo los va a resucitar. Semana pasada, mirando los comentarios de un video mío, de hecho sobre la muerte, que es la verdad sobre el alma. Y ahí una señora, ahora se me olvidó su nombre, ella pone un comentario ahí que me dejó bastante pensativo, ¿no? Y ella dice que su hijo, aproximadamente un año atrás, pasó al descanso. Y que ella tenía esta bendita esperanza en su corazón, ¿no? De reencontrarlo cuando Cristo venga por segunda vez. Y esta es la bendita esperanza que nosotros tenemos. Aquí el Señor mismo está diciendo, esa es la voluntad de Dios el Padre. Que todos aquellos que creen en Cristo van a tener la vida eterna. Y aún las personas que pasaron al descanso, sea joven, sea niño, sean bebés o sean viejos, aquellos que creyeron en Cristo y que pasaron al descanso, y Cristo los va a resucitar por segunda vez para que puedan vivir con Él. Esa es nuestra bendita esperanza. Ahora la pregunta que yo les hago, y con esto vamos a finalizar. ¿Cuándo es que nosotros seremos inmortales? ¿Cuándo es? Vayamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 55,
nos dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Miren, mis queridos hermanos, tú y yo seremos revestidos de inmortalidad, de incorrupción, cuando Cristo venga por segunda vez. Iremos vencer a la muerte cuando Cristo venga por segunda vez. No nosotros vencer la muerte, sino que Cristo ya venció, y ahora Cristo nos dará la victoria sobre la muerte. Es decir, que aquí viene diciendo que hasta mismo los muertos van a vencer la muerte, serán inmortales cuando Cristo venga por segunda vez, al sonar de la trompeta final, cuando suene la trompeta por última vez, y que los muertos en Cristo resuciten, y ahora ellos sean revestidos de incorrupción y de inmortalidad, y podremos decir: ahora sí, el ser humano es inmortal. Nosotros no tenemos nada en nosotros que sea inmortal, no tenemos. Somos mortales, y por ser mortales nos asusta tanto la muerte. Pero aquí viene diciendo que aquellos, los redimidos, los que van a ser salvos por Cristo, van a dar este brado de victoria, de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Es decir, que ellos con el poder de Cristo vencieron la muerte. Entonces, es decir, que la inmortalidad, el hombre solo será inmortal cuando Cristo venga por segunda vez. La Biblia es muy clara. La inmortalidad será dada al ser humano con la segunda venida de Cristo. Es decir, que hoy, por hoy, tú no tienes nada que sea inmortal. El alma no es inmortal. ¿Sabes por qué el alma no es inmortal? Porque tú eres un alma, porque yo soy un alma. Y entonces, cuando Cristo venga, este alma que soy yo, este cuerpo, será transformado, será revestido de inmortalidad. Y ahí podremos decir: ahora somos inmortales, solamente con la segunda venida de Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, espero que la clase de hoy haya quedado claro para ti y que tú puedas haber entendido esto sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Es un sueño. ¿Para dónde vamos cuando morimos? Al polvo, porque del polvo venimos y al polvo volveremos. ¿Qué es lo que va al cielo? ¿Qué es lo que vuelve a Dios? El aliento de vida, el soplo de vida, la respiración. Eso es lo que vuelve a Dios. Tú y yo no tenemos nada que se desconecte de nuestro cuerpo y que puede estar vagueando por ahí, o que puede estar en el cielo, en el limbo, en el purgatorio o en el infierno. Esto no existe, eso no es bíblico. Y la próxima semana tú y yo vamos a estudiar un poco sobre si existe un infierno, qué es el infierno, y vamos a procurar contestar algunos textos controversiales. Y vamos a tratar del texto del rico y Lázaro. Hoy estarás conmigo en el paraíso, que fue predicar a los espíritus en prisión. Vamos a tratar todos estos textos, ¿no? Su fuego no se apaga, su gusano nunca muere. Vamos a tratar estos textos y vamos a ver que en su contexto nosotros vamos a ver que
no quiere decir que existe un infierno y que las personas estarán allá quemándose eternamente por los siglos de los siglos sin fin. Esto no es bíblico. Pero bueno, vamos a finalizar entonces con una palabra de oración, la clase de hoy. Querido eterno Dios, agradecidos estamos con usted, Señor, por el privilegio que nos has dado en esta noche de poder estudiar tu palabra. Y en esta hora, Señor, quiero pedir una bendición muy especial sobre aquellos que se quedaron hasta el final, que tu Santo Espíritu pueda iluminar sus mentes y que ellos puedan entender, Señor, la clase de hoy, que es sobre la muerte, que es sobre la no inmortalidad del alma. Sabemos, Señor, que hay muchas personas que tienen la costumbre de consultar a los muertos, tratar de hablar con los espíritus, pero hoy hemos visto en tu palabra que esto es una abominación para ti. Ayúdanos a entender, Señor, que la inmortalidad Cristo nos dará cuando Él venga por segunda vez, que nosotros no tenemos nada que es inmortal en nosotros. Gracias te damos porque tú nunca nos dejas en tinieblas y que siempre tu palabra ilumina nuestra mente y nuestro camino y nos ayuda, Señor, a entender cuál es el propósito que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Para mí es una alegría muy grande poder haber concluido la clase de hoy y no pierdas la clase de la próxima semana que va a tratarse sobre el infierno, sobre el fuego eterno. ¿Qué es esto? ¿Qué la Biblia nos habla en cuanto a esto, no? Entonces no pierdas la clase de la próxima semana y te invito, si es la primera vez que tú estás en este canal, si tú todavía no estás inscrito en este canal, por favor inscríbete a este canal, active las notificaciones para que el YouTube te pueda avisar. Y aquellos que ya están inscritos, les agradezco y les pido, comparta con otras personas la clase de hoy para que otras personas puedan ser bendecidas a través de la palabra de nuestro Dios. Y muy bien, vamos a terminar como hacemos todas las noches. Algunas noches se me ha olvidado, pero el pensamiento que siempre finalizamos, ¿no? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Que Dios les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Una feliz noche a todos.